¿Qué tal? Dios les bendiga a todos, les saludo en el amor de Jesús. Y bueno, es para decirles que vamos a ver un vídeo muy interesante. Este vídeo que les voy a mostrar ahora y cuando esté en mi despacho, en mi estudio, pues trata exclusivamente de una comparativa entre las leyes y costumbres que tenemos los gitanos y las leyes y costumbres judías. Y nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Una, que son las mismas leyes y costumbres, y otra, nos vamos a dar cuenta que los judíos han perdido muchísimas de esas costumbres y leyes que la Biblia nos dice y que los gitanos no hemos perdido y que hemos seguido practicando a través de los siglos, aunque muchos de los gitanos hayan estado en diferentes religiones, ¿verdad? El cristianismo, musulmanes, evangélicos. Los gitanos en cualquier cultura hemos seguido practicando la ley mosaica y la hemos respetado, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado con los judíos? ¿Por qué ellos han perdido esta práctica? Bien, una de las cosas es por adaptarse en muchos casos a las leyes de este mundo y por temor, como por ejemplo es el mandamiento, la ley, cuando habla de las pruebas de la virginidad en la Torá, en Deuteronomio y otras partes. La Biblia dice que había que guardar esas señales. Eso los judíos lo perdieron ya hace muchos años, precisamente por temores. Otra de las cosas también es que mayormente los judíos han guardado la tradición del rabinato, ¿verdad? Y perdieron, que muchos de ellos dictaron el Talmud y la Misná, y en muchos casos pues la Misná y el Talmud les conlleva a cumplir otras costumbres, pero no las leyes de la Torá. Entonces ahí ese es el problema. Sin embargo, el gitano, como salió hace 2700 años de Israel, como la casa de Israel, no ha perdido y lo ha guardado, aunque evidentemente los gitanos también han cometido otros fallos, otras faltas, dejando pues algunas leyes que el Señor mandó, pero en su mayoría las han seguido guardando, y esto es muy interesante que lo veamos para que observemos que los gitanos nunca han dejado de practicar la Torá, sin saberlo, ¿verdad? Sin saberlo. Así que vean este vídeo, que es de lo más interesante para darnos cuenta que en cuanto a la pureza de la ley, los gitanos lo han guardado, en algunos casos, mucho más que los propios judíos. Que el Señor los bendiga. Pues ambos han perdido parte, pero en la esencia de muchas leyes que los gitanos las han guardado por siglos, son milenarias, siempre las guardaron. Ustedes ya saben, creo que los gitanos somos la casa de Israel, y lo demuestra el hecho de que hemos guardado las leyes de la Torá, del Pentateuco. Ahí están nuestras leyes. Así que en este vídeo se va a demostrar que esas leyes que los gitanos practicamos y que son milenarias, en el caso de las leyes que voy a estar poniéndoles a ustedes en este vídeo, son milenarias, y los gitanos no se han apartado de ellas ni un milímetro. Ya sea que hayan practicado la religión cristiana, evangélica, musulmana o cualquiera otra, estas leyes las hemos guardado. No vamos a poder estudiar todas las leyes porque son muchas. Ahora lo que voy a hacer es un repaso rápido, y luego en otros vídeos las iré esgrimiendo una a una, porque son muchas las leyes, y ya van a ver ustedes que aunque voy a tratar de ser lo más breve posible, este vídeo va a durar un poquito, ¿verdad? Más allá un poquito de lo común que suelo hacer. Pero luego haremos otros vídeos donde entraremos en más detalles en cada una de estas leyes. Muy bien, comenzamos con esta comparativa entre la ley gitana y la ley judía, que realmente es la ley de la Torá. Lo hablamos así para que todos puedan entender que la ley gitana, que es la casa de Israel, y la ley judía, que es la casa de Judá, es la misma. Bien, lo primero que tenemos los gitanos
que tenemos un solo Dios. Esto es de siempre, desde siglos. Es decir, nunca ha cambiado. Un solo Dios al cual le llamamos Debel y que es completamente hebrea y que en hebreo se dice Deuel. Es exactamente la misma palabra. Tal es así que los gitanos tenemos un solo Dios que cuando llegamos a España, entonces se le antepuso la palabra un debel. La palabra un no es una palabra hebrea ni del sánscrito ni nada. Simplemente que para demostrar que creemos en un solo Dios, le antepusieron la palabra un, de uno, y dijeron un debel. Interesante, ¿verdad? Bien, aquí tenemos la palabra en hebreo, que la concordancia Strong está en el 1845, y como ustedes ven ahí, es Deuel. Y ahí ustedes ven dos números, el 3045 y el 410, que cuando vas a esos números y a otros más que después también te llevan, entonces resulta que este nombre proviene de la palabra Elohim, Elai. Es tremendo, ¿verdad? Porque ahí como lleva la palabra él. Muy interesante. Esta palabra dice que es conocido de Dios, y extendiendo un poquito más el estudio, o Dios me conoce. Es algo tremendo. Muy bien, aquí tenemos que los judíos creen en un solo Dios exactamente igual que los gitanos. No hay ni un ápice de variación. Bien, la siguiente es, atención muy importante, que los gitanos no adorábamos imágenes antes de llegar a Europa, porque está demostrado por la historia, y entre ellos hay judíos que lo dicen con mucha claridad, como Elie Cohen y otros, que los gitanos cuando estábamos en el Imperio Bizantino no adorábamos las imágenes, sino que éramos enemigos de las imágenes. Lo que ocurre es que al llegar a Europa, pues la Inquisición mataba a todo el que se oponía al catolicismo, y entonces se sometieron. Bien, e igualmente en el judaísmo es prohibido. El respeto y el temor a Dios ha sido siempre en los gitanos. Es cierto que, como ustedes saben, en la Biblia nos dice, Segunda de Reyes capítulo 17, que la casa de Israel pecó gravemente igual que la casa de Judá, pero nunca perdieron ese respeto y temor a Dios. Igualmente en los judíos no se toma el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Los gitanos guardaban el Sabbat antes de llegar a Europa. Esto es completamente ciertísimo y también está certificado por los judíos Elie Cohen, como antes he dicho, y otros más, cuando los gitanos estaban en el Imperio Bizantino. Cuando llegan a Europa, que era en una época donde la Inquisición estaba muy fuerte, 1425, entonces todo lo que olía judío se deja de practicar. Los propios judíos tampoco lo practicaban, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que los judíos retomaron esto después cuando marcharon, pero mientras que estaban aquí no lo guardaban. Si lo hacían en secreto, y la mayor parte ya no lo practicaba por temor a la Inquisición. Así que guardaban el Sabbat, pero en la época de la Inquisición dejaron de guardarlo. Muy bien, seguimos. El honrar a los padres en la boda. Esto es algo esencial para los gitanos. Esta honra no es solamente el que hay que respetar a los padres, va más allá todavía. La honra, cuando los gitanos hacen una boda, los novios honran a los padres cuando se demuestra que van vírgenes al matrimonio. Y ahí son muy estrictos a la hora de cumplir con la ley de la Torá que está en Deuteronomio sobre las señales de la virginidad. Este asunto los judíos lo perdieron ya hace muchos años debido, a las modernuras, al adaptarse a las cosas del mundo, porque el mundo es contrario a esto. Los gitanos lo han mantenido contra viento y marea,
porque las críticas no son pocas. Pero a pesar de ello lo hemos guardado porque hemos considerado que la honra es muy importante por cuanto la Biblia lo dice con extrema claridad. No cometerás adulterio. Esto es sagrado para los gitanos. Es decir, que se considera pecado grave. Sé que, bueno, la sociedad también lo considera pecado, pero no en la forma en que los gitanos lo tienen. Porque este asunto en el pasado había problemas graves si alguien cometía adulterio. Era uno de los problemas más graves que ha existido en el pueblo gitano y que un poquito más adelante hablaremos más acerca de esto. Así que está totalmente prohibido y se castiga duramente. Cuando alguien cometía adulterio se tenía que marchar porque podía haber muerte. Y las ruinas más graves en los gitanos todas han sido entre ellos por causa de los adulterios. Por eso esto es algo que se ha cuidado mucho. En el día de hoy ha cambiado mucho, pero todavía se sigue cuidando. El juicio y respeto a los ancianos, Deuteronomio 22:15. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Eso es lo que ya antes hemos dicho sobre las bodas, sobre el no cometer adulterio. Una mujer tenía que tener mucho cuidado si no era virgen de ir a la boda porque hacían la prueba de la virginidad y si no estaba virgen había bastante jaleo. Así que esto está en la Biblia y los gitanos han cumplido estrictamente con ello. Ya lo hemos dicho antes, los judíos perdieron esta práctica totalmente. Los matrimonios con gallés, con payos, está estrictamente prohibido. En los judíos se ha tratado de conservar, pero al estar esparcidos se han mezclado mucho. Los gitanos también se han mezclado, pero les puedo asegurar que la mezcla no ha sido tan grande como en los judíos. Y eso lo podemos ver en las pruebas del ADN. Si algún gitano tuviera relaciones sexuales antes del matrimonio, está obligado a tomarla por esposa. Es obligatorio. Esto también está en la Torá. El judaísmo aplica la misma regla, generalmente, aunque no tan severo como los gitanos. El divorcio no se puede dar, excepto si hay un motivo muy justificado. En ese caso son los gitanos ancianos los que juzgan el caso, y si se aceptan los motivos, cada uno puede volver a casarse. Es decir, tiene que haber un motivo muy justificado. El divorcio no se puede dar por cualquier cosa ni por cualquier motivo. Y en este caso son los gitanos ancianos los que lo juzgan. Aunque hoy día, con tanta modernura, pues muchos no se someten. Pero generalmente, cuando hay un problema así, los ancianos son quien lo juzgan, los ancianos gitanos. En el judaísmo se acepta el divorcio. También considero que no es por cualquier cosa, pero se acepta. Tradiciones tras la muerte de un fallecido. Se queman todas las cosas que fueron del difunto. Los gitanos nómadas quemaban hasta la caravana. Esto es debido a que el número 19:14 dice: esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será inmundo 7 días. No solo las personas serían inmundas, sino los utensilios, pues en el versículo 15 dice: todo recipiente abierto en la carpa que no estaba cerrado, con tapa también estará contaminado. La Biblia hebrea dice: esta es la ley para cuando alguno muriere en la tienda. Cualquiera que entrare en la tienda y todo lo que estuviere en ella será inmundo 7 días. Esta es la traducción más correcta. Bien, entonces significa que es todo. La cama, la sábana, la almohada, todo lo que estaba o que utilizaba la persona fallecida se quema. Esto todavía a día de hoy se sigue practicando
En algunos gitanos de otras naciones son más estrictos y otros no tanto. Pero en la antigüedad yo recuerdo de pequeño que cuando falleció un tío mío se quemó absolutamente todo lo que había en la casa que pertenecía a él. El judaísmo no practica esta ley, es decir, dejó de practicarla hace muchos años. Los espejos después de la muerte de un familiar. Bien, en este libro que tenemos ahí, que trata de los rituales gitanos, en la página 118 dice: si la familia no abandona su vivienda, los espejos pueden cubrirse y toda el agua estancada puede desecharse en caso de que el muerto pueda seguir usando estos elementos. Bien, como ven, aquí hay una práctica o creencia pues que no es conforme a la palabra de Dios, pero sí que muchos gitanos de otras naciones y también inclusive de España, cuando un familiar fallecía, tapaban los espejos. La creencia era que podía aparecer el muerto en el espejo. Bueno, cosas que esto ya no está en la Biblia, sino que eran supersticiones y que realmente los judíos lo tenían y lo siguen practicando en el día de hoy. Los ancianos. Los ancianos son muy respetados y son los que juzgan cuando hay un problema. En cada ciudad hay un grupo de ancianos que juzgan los casos. Su decisión debe ser respetada por todos. Levítico 19:32 dice: ponte de pie y muestra respeto ante los ancianos. Muestra reverencia por tu Dios, yo soy el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y espera allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Moisés siempre iba acompañado de los ancianos, y como podemos ver aquí, Dios los pone como jueces para juzgar junto con Moisés. Esta es una práctica que los gitanos la siguen cumpliendo. En otros países se llama la cris. En España se llama los gitanos viejos, los que juzgan. Los judíos, aunque respetan a los ancianos, no juzgan. Es decir, han perdido esta práctica. Prohibición de comer animales inmundos. En la ley gitana se llama maribé y es similar a la ley Levítico, capítulo 10, versículo 10. En algunos países los gitanos no comen alimentos prohibidos en la ley de Moisés. Sin embargo, debido a la Inquisición, que vigilaba quién era judío, tanto judíos como gitanos comieron alimentos inmundos. Es importante señalar que en cuanto a la casa de Israel, Ezequiel 14:13 deja claro que comerían alimento inmundo en las naciones donde serían esparcidos. El judío no come alimento inmundo si practica el judaísmo. La fiesta de Cancaba. Cada año, el 6 de mayo, los gitanos acuden a un río en Turquía para celebrar el paso del Mar Rojo por el pueblo oprimido, por el faraón. En el capítulo 15 del Éxodo se celebra con cánticos de júbilo el paso por el Mar Rojo y haber sido librados del faraón. La fiesta coincide con poca diferencia del paso de los israelitas por el Mar Rojo. Los judíos celebran la Pascua Pesach un mes antes, pero específicamente no celebran el paso por el Mar Rojo. Digamos que celebran la salida de Egipto y el paso por el Mar Rojo en la fiesta de la Pascua. La desnudez y la deshonra. Las leyes de la moralidad en los gitanos es de las más severas del mundo, incluso por encima de los judíos. Lo digo con respeto, porque esto realmente es así, es muy severo en los gitanos. Y todo el que se arrima al pueblo gitano, por lo menos en la antigüedad, debía de tener cuidado de respetar mucho a las mujeres y no ver su desnudez y honrarlas, fuera quien fuera. En el pasado, el 90% de las peleas entre gitanos era debido a esta causa. No se permitía ni lo más mínimo. Los judíos también lo han guardado, pero no tan severo como los gitanos. Honrar a los padres.
El respeto a los padres es algo sagrado en los gitanos. Prácticamente es cero los padres que son abandonados de mayores o enviados a una residencia. En el pasado eran muy respetados, en la actualidad también, pero en el mundo moderno los judíos han perdido mucho de estas leyes que nos indican en Levítico 18. Levítico 18:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Los ancianos son muy respetados, su palabra es ley. Los rabinos han ocupado el lugar del respeto a los ancianos. Bueno, hermanos y amigos, pues hasta aquí hemos llegado. Es muy largo y en próximos vídeos, poco a poco estaremos haciéndolo punto por punto, porque es largo. Pero como ustedes pueden ver, todas estas leyes y otras muchas más que sería muy amplio de contar, son leyes que los gitanos jamás han dejado y que aún con las modernuras que hay siguen practicando. En algunos países con más severidad y otros menos, pero en definitiva todos lo siguen practicando. Así que esto es tremendo, ¿verdad? Cómo Dios nos lleva a encontrar cuáles son nuestras raíces, nuestro origen. Que el Señor os bendiga.